Bien, en nombre de Dios y de la patria, iniciamos esta sesión. Agradecemos a nuestros invitados especiales que nos acompañan el día de hoy, de Déficit Cero, el director ejecutivo don Sebastián Bowen. Un agrado tenerte una vez más por acá, Sebastián, junto con la directora de Incidencia, la señora Trinidad Vidal, usted. Dice que hay un jefe de comunicaciones, también está por ahí, don Felipe Contreras, bienvenidos también. También nos acompaña para conocer la problemática que ha estado en el tapete harto tiempo, ¿verdad? De las temáticas vinculadas, ¿no es cierto?, a las construcciones en Estación Central, de la inmobiliaria Norte Verde, el gerente general, señor Roberto Bascuñán, muy bienvenido, y del director, señor Francisco Bascuñán, muy bienvenido. Y también tenemos un invitado hiper especial, ¿ah? que, que, que nos llamó, nos inquieta, y bueno, en todo caso, en la medida siempre que nosotros como comisión tengamos los espacios, tenemos la oportunidad y la posibilidad también de abrirle estos escenarios. Don Alfonso González Coronado, él es del Comité de Vivienda Paraíso de Coñaripe, que nos acompaña porque dice que lleva como 20 años, ¿no es cierto?, esperando por algunas soluciones habitacionales. Y lo que usted nos vaya a decir luego, don Alfonso, porque primero vamos a escuchar a nuestro invitado, está tomando nota ahí a través de la red la señora Alejandra Janet Tapia, que es la asesora del ministro, que ya nos está mirando. Saludos, Janet, también para ti y a todos nuestros asesores que no están en la sala. ¿Tenemos una cuenta, don Jorge? Sí, presidente. Bueno, el señor presidente remitió material de la sesión del Consejo Asesor del Plan de Emergencia Habitacional. Por favor, léalo, hay que mantenerse al tanto de ese proceso. Sí, que se envió a todos los señores y señoras senadoras. La subsecretaria de Bienes Nacionales hizo llegar antecedentes relacionados con terrenos fiscales en que se podrían construir viviendas sociales. También desde la Municipalidad de Granero se envió copia de un oficio dirigido al Presidente de la República donde se solicita apoyo para la pronta solución de zona de riesgo grabada en el plano regulador comunal de dicha localidad. Los datos previamente descritos fueron enviados oportunamente a vuestros correos electrónicos. También llegó una comunicación del señor Contralor General de la República respondiendo un oficio a esta comisión, expresando que dicho organismo está permanentemente dispuesto para, en el ámbito de sus competencias, efectuar las coordinaciones que resulten del caso, a fin de que los organismos estatales cumplan su finalidad de satisfacer las necesidades públicas, lo consignado en relación con los procedimientos que permitan superar las dificultades que afectan la materialización de los proyectos habitacionales en el marco del Plan de Emergencia Habitacional. Sobre la misma materia, la presidenta ejecutiva de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios dio respuesta a un oficio de esta comisión profundizando en diversos aspectos relativos a dicho plan, documento que también ya fue enviado a vuestros correos. Y por último, se han recibido oficios de reparticiones públicas dando cuenta de gastos asociados al arriendo de terrenos. Eso, señor presidente. Muchas gracias, don Jorge. Bueno, Déficit Cero está una entidad que nació, según me contata, dice nuestro secretario, ya por el año 2020, del año 2021, y en el contexto de enfrentar precisamente los problemas que dicen con nuestro país, con lo que es un tema tan agudo, que es el tema precisamente del déficit en materia habitacional, y que en los últimos años se ha visto acrecentado por diversos factores. Y en ese contexto, junto con Techo, ¿verdad? Techo Chile y la Cámara Chilena de la Construcción, surge esta plataforma de análisis de trabajo, del cual nosotros nos alegramos de tenerlos acá, a Sebastián, se me quedó en el tintero, a Trinidad, ¿verdad? Un agrado tenerlos acá en esta comisión, y te ofrecemos la palabra. La opinión de ustedes nos interesa sobremanera, especialmente considerando de que queremos evidentemente hacer también, tuvimos aquí la semana pasada al propio ministro exponiendo sobre los avances del plan de emergencia habitacional, y también nos interesa conocer otras visiones desde otros puntos de vista, así que por eso queríamos tener esta especial reunión con usted, Sebastián, y como sé que además tienes cosas que hacer, queremos que partas tú con esta sesión, ¿ya? Muchas gracias, presidente. Bueno, si se me permite, voy a hacer una breve presentación. ¿Ahí sí? Para poder presentar. ¿Ahí? Ahí está. Están viendo ahí la presentación, ¿verdad? Sí.
Perfecto. Bueno, muchas gracias, presidente, de nuevo. Senadores, senadoras, aquí presentes, también conectados. También a la asesora del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Muchas gracias por la presencia. Y acá estamos con Trinidad y con Felipe para poder presentar básicamente ciertos análisis y propuestas en torno a la crisis habitacional que estamos viendo en Chile hoy día. Voy a hacer una muy breve presentación para poder explicar la dinámica. Probablemente ustedes han visto anteriormente este gráfico, ¿ya? Este gráfico muestra efectivamente la evolución de las familias viviendo en campamentos en Chile, con datos obtenidos justamente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y de Techo Chile en su momento cuando han hecho los catastros. Ahí se puede ver una disminución abrupta justamente. Hola. Se puede ver una disminución abrupta del año 96 en adelante en materia de familias viviendo en campamentos, situación que desde el año 2011 aproximadamente comienza a tener un aumento sostenido justamente hasta el año 2019. De hecho, ustedes pueden ver que el año 2011 aproximadamente eran 27.000 familias viviendo en campamento en Chile, ya el año 2019 eran 47.000. Hablamos de un aumento de más de un 70% de la población de campamento, algo que ha sido bastante conversado justamente en la opinión pública. Y lo que es aún más interesante de analizar es el aumento que ha existido desde el 2019 en adelante, ¿ya? En efecto, la población en campamento, voy a ver cómo ocultar esto para que puedan verlo bien. Porque, ¿cómo? ¿Dónde? Ahí sí. Perfecto. Ah, pero eso sí, lo tienen que hacer ahí también. Bueno, ustedes básicamente lo que muestra el gráfico es un aumento explosivo de la población de campamento del 2019 en adelante, es un aumento también de un 70% en los últimos 3 años. Eso significa 3 veces más la población de campamentos en Chile de la que había hace 10 años atrás. Si el año 2011 eran 27.000 familias, año 2019 ya teníamos 81.000 familias conforme a los catastros que reflejaba Techo Chile. Este dato es bien abrupto, bien dramático. Esto significa que en promedio, en los últimos 3 años en el país, al día en Chile hay 100 personas cada día en campamentos, 100 personas nuevas que se van a campamento cada día en nuestro país. De hecho, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo saca un catastro de este año 2022 reflejando cerca de 72.000 familias viviendo en campamento, cifra que si bien dista un poco de las cifras que se levantaron por Techo Chile año 2021, refleja de todas maneras un aumento muy fuerte de la población de campamento en los mismos catastros que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo realiza. Esos gráficos que ustedes ven se pueden tener un correlato justamente cuando miramos las fotos satelitales. Ustedes están viendo acá fotos sacadas básicamente por Google Earth, por nuestro equipo. Esta es una comuna de la región metropolitana, año 2012. Aquellos polígonos que ustedes ven en naranjo son justamente asentamientos informales, ¿ya? O campamentos. Ustedes pueden ver lo que es el año 2019, cómo comienza a haber un aumento justamente de estos polígonos naranjos en esta comuna. Año 2021, eso aumenta con mucha más fuerza aún, y año 2022 incluso se ven algunos aumentos ya en materia de campamento. Imágenes como estas satelitales se pueden ver prácticamente en casi todas las regiones del país, en distintas comunas, que efectivamente van mostrando este aumento de la población de campamento también desde el punto de vista territorial. Cuando nos metemos a analizar específicamente, ¿será el micrófono que hace el ruido? Sí, no lo sé. Ahí está. Sí. Bueno. Sí, seguimos, ¿no? ¿No será el teléfono de allá no tendrá? ¿El teléfono, sí? ¿No será su teléfono? No, el otro desde allá. Sí, no sé. De las personas que están ingresando. Ah, está. Adentro. Sí, efectivamente. Hay que decirle que apaguen el... Ahí sí, ya. Ahí está. Cuando vemos los datos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, justamente nos damos cuenta que 3 de cada 4 familias que llegan a campamento antes estaban en otra forma de exclusión habitacional, allegamiento, hacinamiento, arriendos informales, etcétera. Por lo tanto, hemos estado estructurando la idea de que esto más bien es la punta de un iceberg, ¿ya? Bajo el agua, o sea, sobre el agua se ven los campamentos, ustedes los pueden ver en las imágenes satelitales, cuando uno pasa por al lado de uno, efectivamente, en las ciudades, pero bajo el agua se esconde un fenómeno que es mucho más masivo de exclusión habitacional asociado al allegamiento, al hacinamiento, al arriendo informal, a la segregación urbana, también a la población en situación de calle hoy día existente. Por lo tanto, hay muchos factores estructurales, o sea, muchos factores que explican el alza de los campamentos en Chile, sin duda. Pero hay un elemento que es estructural,
y tiene relación con las políticas habitacionales, ¿ya? Y tiene relación finalmente con el sistema de vivienda que tenemos en nuestro país hoy día. Por lo tanto, lo que nosotros decimos es que los campamentos en esta materia son un síntoma y la falta de acceso a la vivienda es finalmente la enfermedad. No vamos a solucionar el síntoma si no solucionamos, por lo tanto, la enfermedad. Desde ese punto de vista de déficit cero, nos abocamos en primera instancia en poder cuantificar cuál es el déficit habitacional, incorporando ciertas innovaciones que históricamente el déficit habitacional en Chile no tenía, como por ejemplo el hacinamiento no ampliable, o por ejemplo la población de campamento. De esa manera, un primer catastro que nosotros levantamos, un primer análisis más bien junto al Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, en base a distintas fuentes, registro social de hogares, catastro de campamentos de Techo Chile, censo, CACEN, registra más de 641.000 hogares que no tienen vivienda hoy día en Chile. Estamos hablando de más de 2 millones de personas, estamos hablando de más del 10% de los hogares del país. Sin embargo, el déficit habitacional no es el único problema. De hecho, hoy día las personas que están postulando constantemente a subsidio no son todas personas que se encuentran en déficit habitacional. También hay un problema respecto de la demanda, o que nosotros hemos llamado la fragilidad habitacional. Vale decir, todas esas familias que también requieren la ayuda del Estado, que tienen una vivienda muchas veces en arriendo y sin embargo cualquier choque económico como la inflación, la pérdida del empleo, etcétera, podría hacerlos caer en una situación de déficit habitacional y por lo tanto están requiriendo constantemente la ayuda del Estado a través de subsidios para poder acceder a una vivienda. Si sumamos a familias, nosotros la estimamos en cerca de más de 500.000 familias hoy día en Chile. Por lo tanto, en su conjunto, las familias que están en déficit habitacional y las familias que están en una fragilidad habitacional, ¿ya? Familias que están bajo el octavo decil de ingreso, por ejemplo, y que pagan más de un 30% de sus ingresos en el arriendo, son familias que se encuentran vulnerables ante la situación habitacional que tienen. Por lo tanto, todo ese conjunto es lo que nosotros podríamos llamar que es la demanda de interés público habitacional, ¿ya? Y esa es justamente la problemática que nosotros tenemos que ser capaces de resolver desde toda la sociedad. Hoy día calculamos que es más de 1.128.000 hogares quienes se encuentran en esta condición de demanda habitacional por interés público. Ahora, es una demanda que es diversa, no quiero precisar cada uno de estos gráficos, pero hablamos, por lo tanto, que de este grupo hay una alta proporción, probablemente un tercio, que son hogares unipersonales, ante los cuales no tenemos hoy día programas específicos, salvo para los adultos mayores. De la misma manera podemos decir que son familias migrantes y familias chilenas, familias que se encuentran en distintas regiones, aun cuando hay una altísima proporción en la zona central, fundamentalmente en la región metropolitana, en la región de Valparaíso, donde se concentra más del 50% del déficit habitacional, pero está también muy presente en las capitales regionales y sus comunas aledañas. Y al mismo tiempo es una demanda que se encuentra diversa desde el punto de vista del poder adquisitivo que tienen, ¿ya? Entonces están repartidos en los distintos deciles. Dicho esto, hay ciertas conclusiones que podemos sacar de esta demanda. Es más que el déficit, no es únicamente el déficit habitacional el problema, es también la demanda por vivienda de interés público. Segundo lugar, requiere soluciones diversas, no digamos homogéneas, no es un solo tipo de solución. Y en tercer lugar, su magnitud implica también un impacto urbano. Si nosotros tratamos de resolver la problemática de más de 1 millón de familias hoy día y probablemente de aquí al 2030 más de 1,5 millones de familias, estamos hablando de un impacto urbano. ¿Dónde se van a poder construir esas viviendas? No puede ser únicamente un proceso de producción de vivienda, sino que también de producción de ciudad, ¿ya? Dicho esto, ¿por qué ha sucedido esto? Básicamente, entre 15 años atrás teníamos un mercado de la vivienda que tenía un cierto precio de equilibrio, había una demanda, había una oferta, y aquellos que no podían acceder a ese precio tenían un subsidio a la demanda, ¿ya? Que les permitía postular. De hecho, existía la lógica, organícese, ¿cierto? Ahorre, postule y va a tener una vivienda. Resulta que lo que fue pasando en el tiempo es que esta demanda habitacional aumentó con mucha fuerza, ¿ya? Aumentó básicamente por 3 factores. En primer lugar, por el aumento demográfico de los hogares y la atomización de los hogares. En segundo lugar, por el flujo migratorio. Y en tercer lugar, por un aumento de la inversión en la compra para poder arrendar, ¿ya? Estos 3 elementos aumentaron la demanda. Al aumentar la demanda, evidentemente aumentó el precio, ¿ya? Y eso llevó a que muchas más familias quedaran excluidas justamente del mercado de la vivienda y haciendo que muchas veces el subsidio a la demanda para poder acceder a la vivienda, que es el DS49, ¿cierto? El DC01 que existía anteriormente, no pudiera dar con el precio de mercado para satisfacer esas necesidades. Razón por la cual la gente se podía organizar, podía ahorrar, podía postular y sin embargo no tener vivienda, porque costaba mucho encontrar el suelo. Ante este escenario, lo que nosotros vemos de déficit cero es que debemos empalmar este aumento que ha existido en la demanda habitacional, tomarlo como una oportunidad más bien, y por lo tanto hacer un shock de oferta habitacional. Y más que habitacional, urbano habitacional. En ese sentido, vemos 3 elementos bien importantes, que es
mecanismos de financiamiento en la materia, disponibilidad de suelo y también aumento en la productividad de la vivienda para poder generar este shock en la oferta. Sin embargo, en la oferta estamos actualmente en una oferta en crisis, ¿ya? Los gráficos que ustedes pueden ver ahí dan cuenta de ello. El aumento en el costo de la construcción son gráficos que ustedes pueden acceder justamente, la gran parte de esto, en el monitor que nosotros sacamos una vez cada 3 meses, un visualizador con los principales indicadores asociados al déficit habitacional, que lo pueden encontrar en nuestra página web deficincero.cl. Al mismo tiempo, ustedes pueden ver el promedio mensual al año de los permisos de edificación, ha ido cayendo también abruptamente en el último tiempo y se espera también una inversión menor para el 2023. Por lo tanto, ¿cómo se puede producir ante este escenario un shock en la oferta? Y para eso nosotros vemos que tenemos que mover estas 3 palancas. Principalmente, y la más estratégica, es el suelo, es la disponibilidad de suelo. Luego también aumentar los niveles de inversión público-privada en la materia. Y finalmente la productividad pareciera acortar los tiempos. Cabe decir que si nosotros logramos hacer este shock de oferta urbano-habitacional, tenemos la oportunidad de tomar la vivienda, el barrio, la ciudad como un propósito común que impulse el desarrollo sostenible de Chile. Vale decir, el desarrollo inclusivo, ¿cierto? El desarrollo económico y también el desarrollo medioambiental. Los gráficos que ustedes ven dan cuenta de ello. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en el gráfico arriba a la derecha, es un estudio que hace Pablo Beití al año 2016, que está publicado efectivamente, y ustedes pueden ver, hace una correlación entre las distintas variables de la pobreza multidimensional, ¿ya? Las distintas dimensiones. ¿Y cuál de esas variables se encuentra más relacionada al resto de las variables? Básicamente es el análisis. Ustedes pueden ver que las 3 variables asociadas al aspecto de vivienda, habitabilidad, servicios básicos y entorno, son aquellas que se encuentran más conectadas al resto de las variables. Vale decir, el impacto de la vivienda es un impacto multidimensional en las otras dimensiones del desarrollo social de la familia. Al mismo tiempo, ustedes pueden ver la curva de abatimiento que se muestra en el gráfico de abajo a la derecha, donde muestra que la inversión en una vivienda eficiente, en energía justamente eficiente en materia habitacional, puede generar, es la medida más costo efectiva desde el punto de vista para enfrentar justamente las problemáticas medioambientales que hoy día estamos teniendo y también los efectos que puede tener desde el punto de vista social, el impacto en la salud, ¿cierto? El impacto en la educación, entre otros elementos. Por lo tanto, algunas conclusiones de la oferta. En Chile nosotros calculamos que hoy día necesitamos más de 1 millón de viviendas adecuadas y en ciudades justas. En segundo lugar, esta crisis requiere un shock y un impulso de la oferta y por lo tanto un cambio de ánimo en el escenario actual de las inversiones y de la oferta en general en materia habitacional y también como respuesta a los mismos comités de vivienda. En tercer lugar, el suelo, el mecanismo de financiamiento y la productividad son las principales palancas y en cuarto lugar, por las familias, esto se tiene que hacer, pero no únicamente por las familias que no tienen casa, es por el desarrollo del país en su conjunto, ¿ya? Enfrentar la problemática actual de la vivienda como una estrategia de desarrollo sostenible para Chile implica una serie de beneficios que vamos a vernos beneficiados todas aquellas familias que estamos viviendo actualmente en el país. Dicho esto, desde el punto de vista de las propuestas, nosotros planteamos una agenda para el déficit cero. Esta agenda tiene medidas de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo. Desde el punto de vista del corto plazo, es claro. Lo que hoy día tenemos que hacer es apoyar con todas las fuerzas posibles el plan de emergencia habitacional, puesto que es la medida de corto plazo más efectiva que se puede encontrar hoy. Se podrá mejorar, ¿cierto? Se podrá precisar, habrá que ver cómo es su bajada territorial, pero el apoyo debe ser transversal, no es únicamente una tarea del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, sino que de todos los actores. ¿Y por qué? Principalmente por 3 elementos que avanza el plan de emergencia habitacional. Lo primero es la diversificación de soluciones. Anteriormente se ha avanzado en ciertos pilotos, en ciertas innovaciones para diversificar soluciones, pero nunca con tal fuerza y tal ordenamiento como se tiene desde el plan de emergencia habitacional. Se avanza en materia de edificación directa, se avanza en materia de arriendo, se pone una meta de 20.000 unidades de arriendo justamente dentro del plan de emergencia habitacional. Se avanza en materia de microdensificación, se avanza en materia de compromiso de las empresas para encontrar soluciones habitacionales de la familia. Es decir, se trata de diversificar los instrumentos y eso nos parece sumamente valioso, aun cuando la propuesta, ¿cierto?, son 260.000 viviendas y la demanda estamos hablando de que es más de 1 millón. En este escenario hay 2 elementos bien clave. Hoy día el proyecto de ley que modifica los cuerpos normativos para apoyar el plan de emergencia habitacional, que plantea elementos importantes para poder agilizar, por ejemplo, la producción de vivienda, y al mismo tiempo el Fondo de Garantías Especiales y Apoyo a la Construcción, dentro de los cuales se encuentra este 10%, ¿cierto?, de garantía del Estado al pie para aquellas unidades que se encuentran bajo las 4.500 UF, y nos parece sumamente interesante. ¿Por qué? Porque es la primera medida de apoyo a un nuevo segmento de la demanda habitacional, ¿ya? Un segmento de la demanda habitacional muchas veces familias jóvenes, profesionales,
y que sin embargo, dado el aumento del precio de la vivienda, no están pudiendo encontrar soluciones y por lo tanto esto va en directo apoyo a esa familia. Es decir, la vivienda de interés público aumenta su frontera y eso nos parece sumamente interesante. Dicho esto, un segundo elemento y tal vez la piedra estratégica más importante es generar una sobreoferta de suelo conectado a la ciudad, ¿ya? Para esto, todas las propuestas que ustedes van a ver a continuación son propuestas que ha enarbolado en su momento el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, el cual en sus documentos de los últimos 3-4 años, ni siquiera hay que remontarse a documentos tan lejanos, tiene propuestas sumamente concretas, específicas, para avanzar en cada uno de los elementos claves que hemos mencionado, de productividad, suelo, inversión. Dicho esto, en materia de suelo, en primer lugar, bueno, lo que el mismo plan de emergencia habitacional plantea, que es la adquisición de suelo por parte del Estado, el plan de emergencia habitacional avanza importantemente en esto, en la construcción de un banco de suelo, creemos que es una agenda que hay que apoyar. Pero eso al mismo tiempo tiene que ser acompañado de una agenda de fortalecimiento y agilización de los planes reguladores comunales. Efectivamente, esperamos con alta expectativa una propuesta que pueda bajar el Ejecutivo en esta materia, ¿ya? Y apoyarla, por lo tanto, con fuerte ímpetu para poder tener planes reguladores más actualizados. En tercer lugar, la microdensificación y densificación equilibrada en zonas consolidadas. Puede ser que ustedes lo sepan, pero quiero solamente mencionarles, solamente en la región metropolitana hay más de 3.000 hectáreas de lotes de 9x18 entregados en operaciones sitio tiempo atrás, ¿cierto? Estamos hablando de 4 décadas, 5 décadas atrás. Sí, a 9 por 18 metros, efectivamente, en esas operaciones sitios, que son hoy día en zonas pericentrales de la ciudad, altamente conectadas, pero que no se encuentran totalmente densificadas de manera equilibrada para poder dar solución a la familia. Y muchas veces esas mismas casas hoy día tienen allegamiento y hacinamiento en su interior. Por lo tanto, hay una tremenda oportunidad en estas 3.000 hectáreas y asimismo en otras ciudades que se encuentran para poder densificar esta zona. Una cuarta propuesta es la densificación condicional alrededor de troncales de transportes consolidados. Esto quiere decir básicamente que, por ejemplo, si volvemos a la región metropolitana, estamos hablando de 215 kilómetros de metro que se podrían efectivamente densificar en su alrededor, dando solución a muchas más familias y conexión con la ciudad. Y si esa densificación está condicionada para también viviendas sociales, subsidiadas de interés público, puede ser una herramienta que dé un impacto sumamente importante en el desafío. En quinto lugar, fortalecer a empresas públicas de transporte para intervenir en torno a los trazados futuros. Recientemente se ha anunciado el tren Santiago-Valparaíso, ¿cierto? Y con una serie de estaciones intermedios en zonas que tienen una perspectiva de desarrollo justamente urbano-habitacional. Por lo tanto, si las empresas públicas tuvieran la oportunidad de poder gestionar el suelo alrededor de esas respectivas inversiones, podría significar que al lado de la inversión de infraestructura estratégica para el país, vaya también un desarrollo urbano habitacional que tenga también un objetivo público y social, y de esa manera esos beneficios de esa inversión que la estamos haciendo todos los chilenos le llegue justamente a la mayor cantidad de familias posible de nuestro país. Y en sexto lugar, los planes locales para fortalecer el desarrollo urbano habitacional. Hemos identificado el déficit cero alrededor de 15 territorios en Chile que concentran aproximadamente el 75-80% del déficit habitacional. Esos 15 territorios deberán contar efectivamente con una planificación urbano-habitacional de inversiones, por un lado público, pero que permita catalizar también la inversión privada. Un tercer elemento bien importante es impulsar la inversión público-privada. Los cálculos que nosotros hacemos es que elaborar un desarrollo, una estrategia de desarrollo urbano, habitacional y productiva para el país, estamos hablando de entre 1,5 y 2% del PIB anual por los próximos 10 años. Esa cifra ni el Estado lo puede hacer por sí solo, ni el sector privado lo puede hacer por sí solo, ni las familias lo pueden hacer por sí solo. Tenemos que crear mecanismos que confluyan la inversión público-privada y de las personas para estos objetivos. Por eso, ciertos elementos que se están conversando hoy día, que habrá que estudiarlos más en su mérito, evidentemente el modelo de concesión de arriendo protegido y asequible mediante una administración sin fin de lucro, propuesta levantada por el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, que se encuentra también al interior dentro en los lineamientos del plan de emergencia habitacional y que deberá ser uno de los elementos a fortalecer, no como reemplazo de la vivienda en propiedad, sino que como instrumento transitorio y también como complementario. En segundo lugar, canalizar la inversión pública-privada mediante planes maestros de regeneración y urbano, y desarrollo urbano, también propuesta levantada por el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y que básicamente lo que implica es que donde exista inversión pública
se permita catalizar con ciertas normas, ¿cierto? Y ciertos acuerdos la inversión privada y de esa manera generar crecimiento, inversión y empleo. Y en tercer lugar, crear nuevos instrumentos financieros que complementen actuales subsidios para atender distintos grupos socioeconómicos. Si asumimos que esta demanda por vivienda de interés público es una demanda que se encuentra en distintos deciles, es una demanda que tiene también distintas capacidades de pago. Por lo tanto, se pueden encontrar mecanismos que no son únicamente los actuales subsidios. Hoy día tenemos básicamente el DS49 para la población más vulnerable, que es la vivienda sin deuda, y tenemos el DS01 para la población de estratos medios, ¿cierto? Que es con el levantamiento del crédito hipotecario. Pero innovaciones como es este 10% del pie, que se está hablando hoy día con aval del Estado, o innovaciones que puede ser para encontrar en la medianía de esos dos grupos, ¿cierto? Creemos que pueden levantar justamente nuevos instrumentos financieros en la materia. Por último, equiparar tiempos de tramitación. Básicamente, la tramitación de los proyectos está asociada a tres fases, ¿ya? La adquisición del suelo, que ha sido tratada en todos los elementos anteriores. En segundo lugar, los periodos de tramitación y postulación. Y en tercer lugar, el proceso de construcción, ¿ya? En materia de tramitación, existe una alta diferencia entre lo que son los subsidios, ¿ya? Los DS01 tienen una demora básicamente de 3 meses en todo su proceso de tramitación. Los DS19 pueden tener una demora de 6 meses o 1 año, pero los DS49 podrían tener una demora de 1 año y medio o más, ¿ya? Por lo tanto, que es el subsidio orientado a la población más vulnerable. En esta materia, lo que nosotros proponemos es justamente equiparar los procesos de tramitación de estos tres procesos de tal forma que permita que no existan estas distinciones y agilizar al máximo posible esta tramitación. También dentro de la ley que hoy día se está conversando de cambio en los cuerpos normativos para el apoyo al plan de emergencia habitacional, hay elementos en esta materia. Un segundo paso importante es unificar los procesos de tramitación de los distintos decretos. Vale decir que los llamados que existen, las fechas que existen, los procesos para postular sean básicamente equiparables y en el mismo momento para estos tres. Vale decir, nosotros llamamos como una suerte de ventanilla única, elementos que hemos conversado también con actores del rubro inmobiliario. Y en tercer lugar, promover la industrialización local mediante consorcios de proveedores, industrializadores y constructoras. En esta materia muchas veces la industrialización, nosotros tenemos ciertas ventajas competitivas, tenemos la madera justamente para industrializar, tenemos un mercado latinoamericano que si nuestra industria aumenta en esa materia podría verse beneficiado. Sin embargo, muchas veces la industrialización no está llegando a la vivienda social porque no existen estos consorcios, estos vínculos entre las empresas constructoras, industrializadoras y también los proveedores que creemos que se puede potenciar. En efecto, hoy día junto a la Cámara Chilena de Construcción y también al Ministerio de Vivienda y Urbanismo estamos levantando un reto por vivienda industrializada que lo que busca es convocar a estos distintos consorcios, lo cual también está en línea con lo planteado en el plan de emergencia habitacional que ha tratado de potenciar con fuerza la industrialización. Por último, entender que, y esto es algo que el ministro de Vivienda y Urbanismo mencionó hace aproximadamente 10 días en un encuentro por la vivienda y ciudad que realizamos justamente convocando distintas organizaciones y donde él mencionaba con claridad que el desafío urbano habitacional que tiene Chile no es solamente un desafío del MIMBU, sino que un desafío del Estado en su conjunto. Nosotros creemos fielmente en esa agenda y por lo tanto hacia el largo plazo, ¿cierto? Mediano o largo plazo, tienen que haber cambios institucionales en la materia. ¿Por qué? Porque tenemos dos grandes barreras. Si nosotros queremos un plan de desarrollo o queremos una estrategia de desarrollo urbano, habitacional y productiva en Chile que enfrente la problemática de la demanda habitacional que hoy día existe, vamos a necesitar superar dos barreras institucionales. La primera es pensar solamente en el corto plazo y vamos a tener que pensar en el mediano o largo plazo, la planificación. Y en segundo lugar, va a tener que priorizarse una planificación intersectorial, ¿ya? Vale decir que transporte, obras públicas, vivienda, seguridad, etcétera, avancen en conjunto en sus respectivas inversiones. Para esto se necesitan ciertos cambios institucionales. En particular, hay propuestas que se exportan justamente de otros países y que lo han planteado también otros organismos como el Consejo Político de Infraestructura, de plantear una comisión asesora presidencial en materia de infraestructura, urbana y habitacional, que vaya viendo justamente sobre los distintos ministerios el avance del Estado en esta materia. En segundo lugar, aumentar las funciones en materia de diseño y ejecución de organismos subnacionales y locales, ¿ya? Hoy día prácticamente todo el diseño, también la ejecución se encuentra más bien centralizada. Y creemos que lo centralizado es muy importante desde el punto de vista del financiamiento de los estándares y en materia de ejecución, nuevos programas y también del diseño de esos programas van a ser sumamente relevantes actores que son más locales. En tercer lugar, avanzar en criterios de ordenamiento territorial para de esa manera garantizar una cierta certeza jurídica que no permita que en cada uno de los escenarios de inversión se encuentren distintos criterios, por ejemplo. Y en el último punto, un sistema de levantamiento, identificación y organización de la demanda. Hoy día lo que nosotros estamos identificando
es que hay una demanda que es compleja, una demanda que es diversa, una demanda que está necesitando distintos tipos de soluciones y por lo tanto esa demanda hay que volver a generar un pacto de alguna forma, un nuevo ordenamiento, nuevas reglas del juego para que esa demanda tenga cabida en las distintas soluciones habitacionales que se puedan desprender de parte de las políticas urbanos-habitacionales del Estado y en conjunto con otros actores. Eso sería, señor presidente. Muchas gracias por la invitación y por el tiempo. Oiga, bueno, muchas gracias. En realidad para ti, Sebastián, para ustedes que han realizado este tremendo trabajo. Por eso era el interés de que pudieran, evidentemente, ilustrarnos con esta información. Estamos nosotros especialmente interesados en cómo colaborar con el Ministerio en una demanda, como tú muy bien señalas, que es un problema de país, no es un problema ni de un sector ni de nada, es un problema de país. ¿Cómo optimizamos el proceso para llegar en definitiva a las soluciones? Le ofrezco la palabra, senadores. Senador Kuzanovich. Gracias, presidente. Bueno, la verdad que yo he planteado desde un principio en este tema que todo este problema de las casas se vio aumentado el 2004 cuando se cambiaron las políticas de construcción de viviendas en Chile. Antes el Servio construía en mi región de 2.000, 3.000 casas y las casas se licitaban y se construían de una vez, en vez de salir 80 millones como están saliendo ahora o 100 millones, porque ahora se licitan de 70 casas, 80 casas, 50 casas, salen un dineral. Y antes se licitaban de 2.000, 2.500 casas y salían 20, 25 millones las casas y obviamente se podían entregar muchas más soluciones. De hecho, el año 2000 en Magallanes teníamos un superávit de vivienda. Y este tema, desde el 2004, cuando se cambiaron las políticas de construcción en Chile, se empezó a aumentar. Obviamente el sistema que hay no funcionó y no funciona, porque estar haciendo agrupaciones y construyendo 70 casas es una locura y nunca vamos a solucionar el problema. Hay que volver a construir en forma masiva, porque es la única manera de bajar los costos. Obviamente que van a quedar problemas de transporte, pero lo importante es dejar el espacio para irlo solucionando en el tiempo y atacar el problema de raíz. Y este es un tema que no se le ha querido buscar solución y no lo van a solucionar porque lo que había que mejorar era el sistema que había antes y en vez de mejorarlo lo destruimos. Y obviamente esto no va a solucionar nada. Al contrario, en el Magallanes ya tenemos 5.000, un déficit de 5.000 viviendas en Magallanes y es una locura lograr controlar ese tema. Por lo tanto, acá mientras no se haga un cambio radical de las políticas, no vamos a solucionar ningún problema. Todo esto de las tomas y todo lo de la gente que se va a vivir a los sectores periurbanos es porque el Estado no le ha ofrecido una solución. Es más, todas las casas que se entregaban antes era una sola lista y iba corriendo y las casas se entregaban con un crédito al Banco del Estado, que era un crédito hipotecario que era bastante razonable a 15 años y esa misma plata se utilizaba para seguir construyendo viviendas. Y ahora prácticamente se regalan. Yo no estoy en contra de que se regalen a la gente que realmente lo necesita y no lo puede pagar, pero no a todo el mundo. Entonces, acá hay que hacer un cambio total y el nuevo sistema que se aplicó del 2004 para adelante está claro que no funcionó y no va a funcionar. Al contrario, va a ir aumentando y agravándose porque la pelota de nieve se va agrandando. Si no se cambian las formas de construir y las políticas de licitaciones, no vamos a salir nunca de este hoyo. Esa presentación la tenemos. Ok. Senadora Gatica, y por favor te pediríamos, Sebastián, que nos manden la presentación con la De todas maneras. Gracias, presidente. Yo me quedo con la siguiente frase: producción de ciudad. Y creo que es ahí el conflicto que tenemos hoy en día. Desde el Ministerio de Vivienda se habla de producción de viviendas en gran escala, ¿cierto? A través de una metodología industrializada. Pero ¿dónde vamos a instalar estas viviendas? Y yo creo que es ahí en donde tenemos que tomar conciencia de que tenemos que crecer en ciudad, de que tenemos que crecer en torno a la ruralidad también. Obviamente en el marco del respeto con lo que significa el cuidado de nuestro medio ambiente y no pasar a arrasar todo, pero también tenemos que entender de que el progreso es un conjunto complementado de poder avanzar en infraestructura con obviamente el respeto de lo que significa nuestro entorno. Y yo creo que hacia allí es donde tenemos que apuntar, presidente,
es en cómo mejoramos la forma en el emplazamiento de las construcciones de viviendas sociales, es en cómo hoy día tenemos territorios que, por ejemplo, la región de Los Ríos estaba compuesto en un 50% por ruralidad y el otro 50% por el sector urbano. Pero hoy día se les coloca unas tremendas trabas a aquellos comités de vivienda que quieren emplazarse en la ruralidad, existiendo las condiciones. Porque al fin y al cabo, las familias que hoy día no cuentan con los recursos, lo único que quieren es tener su casa propia y digna. Y cuando yo hablo de dignidad, hablo de que sea una vivienda que no se encuentre en una infraestructura hacinada, que pueda tener un espacio para poder ampliarse, que pueda generar la oportunidad de hacer familia para aquellas familias que hoy día cuentan con hijos, adultos mayores, etcétera. Entonces, yo siempre lo he planteado, presidente, yo creo que la modalidad, por ejemplo, de los subsidios rurales a través del DS10, que permite solamente la construcción de 60 viviendas por localidad, en este caso rural, creo que es una modalidad positiva que por lo menos en mi región, en territorios rurales, ha tenido muy buenos resultados, ha cumplido el objetivo que es entregarle dignidad a esas familias que por años han golpeado puertas para poder tener una casa digna y propia. Y también cómo se puede mejorar este tipo de subsidio, cómo poder mejorar de que no sean solamente construcción de 60 viviendas, sino que se pueda ampliar esta modalidad. Y dejar de colocar tantas trabas. Es verdad, hay que contar con los servicios en la ruralidad, como es infraestructura hospitalaria, ¿cierto? Servicios como consultorios, etcétera, pero que esto no sea un impedimento para que no se pueda avanzar y no se pueda hacer crecer las ciudades. Creo que yo por lo menos me quedo con eso y obviamente que sí, pues, tenemos mucho por mejorar. La meta que se colocó este gobierno de poder construir 260.000, si no me equivoco, viviendas en este periodo, creo que es algo que nos debe convocar a todos de manera transversal y obviamente que vamos a apoyar esto, pero también tenemos que ser claros en cuáles son las fallas que estamos teniendo. La principal problemática siempre van a ser los terrenos, cómo podemos optar por más terrenos y que estos terrenos no sean solamente focalizados en el sector urbano, sino que también ampliarnos a la ruralidad. Eso, presidente. Bien, muchas gracias, senadora. Dos cosas. Recordar, ¿verdad?, que la ley de integración social y territorial precisamente se diseñó se estructuró pensando en que este tema había que enfrentarlo de una forma distinta. Dentro de esa ley se incorporó este capítulo respecto del plan de emergencia habitacional, con toda esta nueva diversidad que tuvimos, Sebastián lo señalaba, que a veces uno incluso recibe críticas sectoriales, ya que por qué tenemos que arrendar, queremos un país de propietarios, no de arrendatario, ¿verdad? Pero se hace cargo de una realidad. Y este plan y esta ley permite precisamente en su diversidad entender que esto es mucho más que un solo problema de una determinada autoridad. Y además los instrumentos que se incluyen allí son diversos. La senadora Gatica plantea el tema de suelo. Bueno, está el tema, ¿verdad?, de la identificación del banco de suelo. En el presupuesto de este año, el año 2023, al MIMBU se le otorgaron pero significativos recursos precisamente para proceder a la compra por parte del propio Ministerio de Terreno a lo largo del país. Se han hecho, el propio ministro lo tuvimos acá. Hay una meta enorme en materia de adquisiciones, ya se ha avanzado en la adquisición significativa de esto, hay un paso en ese ámbito. Lo segundo está el tema de la diversidad en materia de la solución, yo creo que coincido contigo. Hay sectores que requieren diferentes enfoques de su solución. Algunos habrá que recurrir, ¿verdad?, con toda la asistencia del Estado en aquellos sectores, y hay otros que hay que abrirles, como lo que pasó, ¿verdad?, con esta apertura de esta alternativa de aval del Estado para efecto del crédito hipotecario con el 10%. Está el tema de la relación entre público-privado, entre empresas, que uno dice, las empresas siempre dicen que cuál es el principal capital que tiene su empresa, sus trabajadores. Y muchas veces las empresas, ajenas al ámbito social de sus propios trabajadores, tienen a sus trabajadores saliendo de sus hogares para ir al trabajo en condiciones de precariedad habitacional, cuando hoy día la ley les crea este instrumento, ¿verdad?, de este programa de esta relación entre la industria y los trabajadores para la solución habitacional. Tú, Sebastián, plantea algunos temas que a nosotros, no sé, que me gustaría chequearlo. Por ejemplo, señalabas tú
respecto a este desafío del Estado de la Comisión Asesora Presidencial. ¿Ya? ¿Cómo enfatizamos también el mejoramiento de estos instrumentos? Porque ahora se está tramitando una ley para perfeccionar este plan especial de vivienda en la Cámara. Lo hablábamos con el Ministerio, esperamos que llegue rápidamente. También nosotros nos dispusimos para resolver los problemas con la mayor rapidez posible. Tú también señalabas que hay que aumentar las funciones. Mira, también en esta ley se crea este banco también de proyectos, ¿verdad? Para evitar esta duplicidad, porque entre un diseño, entre que se ejecute, entre que se pasan los procesos administrativos, hoy hasta una tramitación de una certificación de factibilidad de alcantarillado, a veces son meses por algo que no debería acontecer. Eso me parece interesante también, esto del rol también que juegan otros organismos, incluso a nivel local, como los municipios. ¿Qué pasa con los planes reguladores comunales? Que en muchos casos se han transformado en una camisa de fuerza. Hay muchas partes del territorio urbano que te fijan límites de construcción máximo de altura. Bueno, eso probablemente era válido hace 30 años atrás, pero hoy día las demandas y los requerimientos son absolutamente distintos. Aquí tenemos problemas, ¿no es cierto?, que nos aconteció con Estación Central, que habrá que analizar las formas como se va a resolver ese problema, que también lo estuvimos viendo con el ministro la semana pasada. El tema del ordenamiento territorial yo creo que es un tema también súper importante. La señora Gatica señalaba, ¿verdad?, de que, bueno, la ley de integración dice que no tenemos por qué llegar a las familias más vulnerables a la periferia de la ciudad sin servicios, sin ninguna condición, pero con suelo barato. Pero los costos al final los termina pagando las familias más vulnerables en transporte, en traslado, en servicios, un montón de otras cosas más. No buscamos eso, ¿verdad? Buscamos todo lo contrario, pero también hay que hacer ese mejoramiento en los planes de ordenamiento, porque también los planes reguladores en muchos casos se han transformado en camisas de fuerza. O a veces los planes reguladores fijan determinados límites de la ciudad y sin embargo las empresas prestadoras de servicios asociados, como el propio alcantarillado agua potable, sus áreas operativas no coinciden con estos límites urbanos. Y tiene que el propio Estado, ¿verdad?, cuando la propia empresa tiene una concesión territorial y termina siendo el propio Estado el que termina construyendo las redes de colectores públicos y todo lo demás. Y lo otro que me gustaría que me enfatizara en un solo detalle, Sebastián, es lo que dice en relación con la organización de la demanda, porque uno siempre ve en la prensa, siempre ve en los reportajes la entidad, ¿verdad?, que terminó arrancándose con los ahorros de las familias más modestas. ¿Quién organiza en definitiva este tema? Yo creo que en un minuto eso se nos desordenó y se empezaron a formar verdaderos gerencia, ¿verdad?, de articuladores de proyectos, de demanda, y muchas veces estas entidades terminaban yendo a buscar a los socios para crear esta suerte de demanda, que probablemente puede haber un margen ahí de demanda artificial también, muchas veces generada por esto. Yo, sinceramente, aparte de eso, lo último que quería preguntarte, este indicador que tú señalas de demanda de interés público, porque tú hablas formalmente hablamos todos de 640.000 déficit de vivienda, ¿ya? Pero tú estás hablando de 1, y algo millones de viviendas faltando. ¿Este tema, este concepto de demanda de interés público está internalizado o es una idea de ustedes? La conversación. Anoté aquí algunos comentarios. Muchas gracias. Anoté aquí algunos comentarios de las cosas que fueron saliendo. En primer lugar, contarles que hace aproximadamente 10 días, en un encuentro que realizamos, lanzamos también en ese espacio una red de municipios por el acceso a la vivienda de la ciudad, donde hoy día ya cerca de 20 municipios se han unido. Dentro de ellos está, de hecho, el mismo municipio de Valdivia, para trabajar mancomunadamente por este desafío. Al momento de lanzar esa red, invitamos un académico internacional llamado Pao Monconen, experto en la temática de soluciones habitacionales en distintos lugares del planeta y que es académico de la Universidad de California de Los Ángeles. En esta presentación, él planteaba un punto muy concreto, ¿ya?, que era la necesidad de diversificar los instrumentos para poder atender la problemática. Él hablaba de un concepto que era como la redundancia o la sobreoferta justamente de distintos tipos de instrumentos. Y creo que cabe de manera muy precisa en la discusión que tenemos actualmente. No se trata ni de subsidio a la demanda ni de subsidio a la oferta, sino que de complementar ambos. Y por lo tanto de jugar con ambos subsidios en los momentos que así se requiera. No se trata necesariamente solamente de arriendo o solamente de propiedad.
Nuestro foco principal es la propiedad, pero puede ir complementado con elementos de arriendo. Asimismo, no se trata únicamente de densificar o expandir. Probablemente en algunos casos será densificar y en otros casos será expandir, pero siempre buscando la ciudad justa, ¿cierto? Y tomo ese punto para lo que mencionaba justamente la senadora. Efectivamente, esto no es únicamente un desafío de construir viviendas, sino que también es un desafío de construir ciudad. Al respecto, Chile ha tenido un trauma, que es que hemos construido ciudad en base a la segregación de la riqueza y la segregación de la pobreza. Porque básicamente se estructura en base al precio de los suelos y las poblaciones se van, ¿cierto?, apartando de los lugares más consolidados constantemente por cómo funciona justamente el mercado. En esa materia creemos que tenemos la oportunidad de aquí hacia los próximos años de construir ciudad de una manera distinta, no una ciudad segregadora. Y para eso los proyectos de infraestructura son una tremenda oportunidad, como lo hacen otros países, donde se construye una línea de tren, donde se construye un metro, donde se construye un troncal de transporte, alrededor van justamente los servicios y alrededor va el desarrollo urbano habitacional con su respectiva población. Por lo tanto, creemos que tenemos esa posibilidad de hacerlo acá en Chile de esa manera, ¿ya? Y romper de esa manera con ese trauma que hemos tenido históricamente en la forma de construir ciudades que ha sido basada en la segregación, ¿ya? Y no en una construcción más bien estratégica de la ciudad. Un tercer elemento que quería mencionar, hay una agenda impulsada por el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano hace un par de años atrás para hacer una reforma en todos los planes reguladores comunales que al mismo tiempo empalma con el planteamiento de la Ley de Integración Social y Urbana, que plantea que los planes reguladores comunales hoy día tienen que apuntar justamente a enfrentar el déficit habitacional y enfrentar la segregación urbana o promover la integración social y urbana. Por lo tanto, tomaría esa agenda y al mismo tiempo hemos visto que desde el Ejecutivo se han planteado lanzar justamente una agenda de modernización, agilización y también fortalecimiento de los planes reguladores que esperamos con ansia poder apoyar. En materia de la demanda de interés público, eso es fruto justamente de las investigaciones que hemos ido haciendo, ¿ya? Donde hoy día el DS01, el DS49, atiende no únicamente familias que no tienen vivienda, también atiende familias que están arrendando y que es un sobreprecio de acuerdo a sus respectivos ingresos, familias que se encuentran en situación de arrendos informales, familias que, etcétera, y que por lo tanto pueden estar apelando a subsidios del Estado. Por lo tanto, lo que atienden los subsidios del Estado va más allá del déficit habitacional. Si no vemos esa otra parte, esa demanda, por lo tanto nunca vamos a terminar con la problemática, porque siempre se va a ir engrosando. Así como los campamentos en la punta del iceberg, ¿cierto?, del déficit, el déficit al mismo tiempo es como la punta del iceberg de toda esa demanda de vivienda por interés público, que son aquellas familias que no pueden acceder a la vivienda en el mercado por sí solos, sino que necesitan la ayuda del Estado. Las primeras cifras que nosotros tenemos, que son primeras estimaciones, porque nos hace falta todavía análisis aún más detallados en la materia, es que esa cifra supera el 1.100.000 de hogares hoy día y hacia el 2030 de manera acumulada va a superar el 1,5 millones, ¿ya? Por lo tanto, cuando uno piensa en ese nivel de intervención, en ese nivel de producción, estamos hablando de 150.000 viviendas anuales en nuestro país, viviendas subsidiadas, ¿cierto? Estamos, por lo tanto, hablando de una intervención que no puede ser únicamente producción de viviendas, sino que también una producción de estándares urbanos que puedan acompañar esa producción de vivienda. Y en esa materia, claro, vemos que el 50% de la problemática se encuentra en el área central de Chile, pero no necesariamente el 50% de las oportunidades. Y eso tiene que ir acompañado justamente de una estrategia de desarrollo territorial en distintas zonas donde tal vez hoy día la demanda es menor, pero podrían, ¿cierto?, acoger una demanda mucho mayor. Por último, presidente, quería solamente mencionar la temática del levantamiento de la demanda. Lo que efectivamente pasaba hace 20 años en Chile, ¿ya?, es que la demanda de alguna manera se organizaba en comités, ¿cierto?, que lograban ahorrar, postular y de esa manera canalizaban su acceso a una vivienda. Eso se desarticuló principalmente por la problemática del suelo, porque a esos comités les es muy difícil hoy día acceder al suelo. Por lo tanto, se empiezan a formar una competencia entre los respectivos actores que buscan un suelo. Y esa competencia no apunta a un beneficio social del país finalmente. Por lo tanto, la forma de lograr esto es de dos maneras. En primer lugar, hacer un levantamiento de la demanda. En eso mucho tenemos que apoyarnos en todos los procesos que está llevando adelante el MIMBU Conecta, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, donde justamente tratan de identificar esa demanda más allá de únicamente saber a qué subsidio le corresponde, sino que también identificar sus preferencias, etcétera. Nosotros queremos avanzar también en esa materia, pero además hacer un levantamiento de aquellos que no necesariamente están postulando un subsidio, saber en cada barrio cuál es la demanda, el nivel de hacinamiento, de allegamiento, etcétera, y para eso podríamos modernizar instrumentos en ese
esa línea y no esperar únicamente la CACEN, el censo, para poder saberlo. Pero en segundo lugar, esa demanda tiene que acoplarse a un plan que involucre a todo el territorio. Porque el territorio tiene oportunidades para acoger esa demanda, tiene proyectos de inversión, tiene potencial de cambios normativos, tiene posibilidades de densificación en ciertas zonas, de expansión en otras, y por lo tanto, cuando tú tienes la información del territorio y tienes la información de la demanda, puedes hacer un plan que responda a eso. Nosotros creemos que esa es la forma de generar un nuevo levantamiento y una nueva organización de una demanda que al mismo tiempo es diversa. No es únicamente comités de vivienda postulando la vivienda sin deuda, sino que también son distintas realidades. Y por último, presidente, mencionar nuestra total disponibilidad. Nosotros tenemos mucha información, tenemos estos reportes que sacamos trimestralmente, tenemos este estudio que está todo digitalizado a partir del déficit habitacional y su situación de allegamiento en cada una de las ciudades, de hacinamiento, de campamento, etcétera. Construimos, ustedes no sé si se dieron cuenta, pero la última diapositiva, una diapositiva de muchas organizaciones. Nosotros somos una plataforma que trabajamos colaborativamente todo lo que hacemos con distintas organizaciones académicas, privadas, sociales y también públicas. Y en función de esa idea de colaboración es que también mostramos nuestra total disponibilidad ante esta comisión, presidente, por cada vez que se requiera nuestros conocimientos, ideas, información que tengamos, ahí está disponible para el mejor trabajo de los senadores y senadoras. Bien, muchas gracias, Sebastián. Vamos a pedir que lo... Hay un tema que se me quedó un poco en el tintero con respecto a este tema del cambio que hubo en el 2004, que otro de los efectos que hubo, que el subsidio se pasó directamente a las personas. Y al hacer esto generamos una demanda el mercado era el mismo, no había una sobreoferta o una ampliación del mercado de la oferta de vivienda y generamos un alza de precios y obviamente el subsidio a las personas no le alcanzaba para comprar las casas, productos que subieron de precio al aumentar la demanda. Y el otro tema con respecto a lo que estabas hablando el orden territorial, que sé yo, hay un tema mucho más profundo. Que parte por el Estado de Chile. Nosotros no podemos tener la mitad de Chile viviendo en la región metropolitana o en la zona central. Primero que nada, hay claramente una mala distribución de la población en el territorio chileno. Y eso involucra que hay que cambiar unas políticas, hay que subir los impuestos en la zona central, irlos bajando a medida que te alejas para generar una ocupación territorial homogénea. Y ese es un tema, si quieres arreglar esto, tienes que partir arreglando ese problema, que es mucho más profundo. No podemos estar la mitad de Chile viviendo acá en la región metropolitana, es una tremenda locura. Estamos ocupando los mejores campos que son de siembra, lo estamos ocupando para construir viviendas. Alguien perdió el norte en algún momento y esto se escapó de control. Entonces, tenemos que tener una ocupación homogénea del territorio nacional. Y ese es un tema mucho más profundo y que está antes de la manera que vamos a distribuir la ciudad, etc. Bueno, la temática es diversa en realidad. Sebastián, yo te pediría que nos pudiera hacer copartícipe de los miembros de la comisión de los informes trimestrales. Nosotros igual nos vamos a acoger al tema. Y lo último, ustedes tienen un tremendo caudal de experiencia desde la parte más operativa. Y nosotros tenemos, tal cual como lo pensamos, ministro, la voluntad de poder acoger todas aquellas cosas que nos permitan acortar tiempos, plazos, trámites, qué cosas hay que corregir del ámbito legislativo. Toda nuestra colaboración. Tú has lanzado varias temáticas que perfectamente pueden transformarse en algunos instrumentos de apoyo en este esfuerzo de país para este tema habitacional. Así que 1.000.000 de gracias por la participación de usted y atentos estaremos también a mantener este diálogo permanentemente. Muchas gracias, presidente, senadores, senadora, a todos los también asistentes y esperamos seguir conectados para seguir colaborando activamente. En la presentación van los links destinados justamente a las distintas informaciones, documentos y páginas que tenemos digitales con información. Ok, Sebastián. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti. Y le vamos a dar... Él nos llamó porque quería hacernos entrega a los senadores de una carta a propósito del problema que estábamos viendo. Así que, mientras tanto, Sebastián, muchas gracias. Muchas gracias.
Don Alfonso, he escuchado con mucha atención el esfuerzo que se hace también para tratar de corregir y revertir los problemas que se están planteando. Muchas gracias, amigo. Así que, don Alfonso, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludar a los senadores y senadoras que nos acompañan en esta comisión. Quiero agradecer a usted, señor presidente, a la senadora María José Gatica, quien es senadora por nuestra circunscripción y por nuestra región. La verdad es que yo vengo en representación de un comité de vivienda denominado Paraíso. Este comité, señor presidente, y por su intermedio a todas las senadoras y senadores que nos acompañan, es el comité más antiguo de Chile. 28 años esperando la casa propia. 28 años esperando la casa propia. De este tema sabe bien la senadora Gatica, señor presidente, porque fue gobernadora, ha sido parte del gobierno, hoy día es senadora y conoce con exactitud el tema que le toca vivir a los vecinos de Coñaripe. Primero, el tema era que no habían terrenos. Luego, que teníamos el terreno, no teníamos subsidio. Hoy día tenemos subsidio, pero saltan nuestros amigos de Cernagiomín y nuestros amigos de la Dirección Regional de Vivienda y Urbanismo, que tenemos problemas relacionados con la emergencia volcánica. La verdad es que Coñaripe toda una vida ha tenido problemas con el volcán y hemos aprendido a vivir y a convivir con el volcán. Es parte nuestra y nos sentimos orgullosos de ser parte del volcán Villarrica. Pero fíjese que han pasado 28 años y hoy día nos dicen de que a pesar que hemos sorteado todos los obstáculos, no tenemos ninguna posibilidad de construir porque estamos en riesgo volcánico. Y si yo, tal cual como usted lo puede apreciar en una gráfica que yo le hice entrega, el volcán Villarrica aparece en una zona bastante roja para las comunas de Pucón, Curarrehue, Villarrica, Licanray, Coñaripe. No hay ninguna diferencia. En Pucón hay una docena y quizás más permisos de construcción para edificaciones de población, para edificaciones de edificio. Y si usted mira la gráfica que yo le estoy mostrando, Villarrica está en zona roja y el Estado de Chile ha puesto millones de pesos para construir un hospital en zona roja. Mire, da la casualidad que Cernagiomín pone todos los obstáculos en la localidad de Coñaripe, pero no pone ninguno en Pucón ni Villarrica. Y todos los días se están construyendo poblaciones en ese lugar, todos los días. Y nosotros hace 28 años que no podemos construir. La última población, señor presidente, y por su intermedio a los senadores y diputados, senadoras y senadores que nos acompañan, fíjese que la última población que se inauguró ahí fue el año 1993 y que fue con ayuda de fundaciones para la gente más humilde de Coñaripe. El Comité Paraíso nació con 60 socios. Hoy día quedan poco menos de 50, 8 de los cuales han perdido la vida esperando la casa propia. Pero quiero ir más lejos, señor presidente. En el documento que yo les hice entrega a ustedes recién, aparece aquí una zona congelada de Coñaripe, que fue parte de la erupción del año 1982 y otra del año 1964. Da la casualidad que las segundas casas o casas de veraneo de gente de Santiago y de otras partes de Chile han construido sin ningún obstáculo, sin ninguno. No sé si lo han hecho o no, y me gustaría que fuera materia de investigación, con la venia de la Dirección de Obras Municipales de Panguipulli, con bienes nacionales, desconozco, pero están construidos y usted lo puede ver, señor presidente, en las gráficas que yo le acabo de entregar. Fíjese que aquí, en esta foto, hay un edificio de más de 600 metros cuadrados en plena zona congelada o zona roja de la erupción del año 1964. Y la Dirección de Obras Municipales no dice absolutamente nada. Bienes nacionales, yo tengo una gran estima por el señor Ceremi, lo conversé con él, se comprometió a hacer una investigación respecto a este tema, pero más allá de una investigación, lo que nosotros pretendemos es igualar la cancha. No puede ser que gente de Santiago vaya, construya y los vecinos que son los dueños de los terrenos queden mirando. 28 años para una población ya es como que es casi mucho a nivel nacional.
Le enviamos cartas al señor ministro, al actual ministro de Vivienda y Urbanismo, a los que han pasado y todavía estamos esperando una respuesta, ministro de Vivienda y Urbanismo. Y yo lo escuchaba atentamente al senador y a la senadora Gatica aquí presente en la exposición anterior. Creo que hay demasiada burocracia para que la gente más humilde de este país pueda acceder a la casa propia. Y estamos transformando y seguimos transformando que Santiago es Chile. Todo se construye en Santiago, todo se hace en Santiago, pero las poblaciones en los sectores más apartados no pueden construir. En el TUME tenemos alrededor de 8 comités de vivienda y que hasta hace 4 meses atrás, 5 meses atrás, no podíamos construir porque no teníamos terreno. Pero sí Bienes Nacionales vendía terrenos a particulares. Se pelearon esos terrenos y por su intermedio, señor presidente, le digo a la senadora, que ella es testigo, se pelearon esos terrenos y hoy día esos terrenos van a pasar a la población. ¿Y qué dijo Serna Giomín? Ahora no se puede construir, pero para particulares sí se podía construir. Finalmente, quiero decirle que en la misma gráfica que yo estoy mostrando acá, señor presidente, fíjese que la misma Red Nacional de Vigilancia Volcánica, que depende del Serna Giomín, señala que en una eventual erupción volcánica los lugares más peligrosos son sector de Pucón y sector de Villarrica. Y Coñaripe no tiene absolutamente nada. Es que nos van a decir, es que tenemos que esperar cuando haga erupción el volcán. Sí, sabemos que erupción va en algún momento a hacer erupción el volcán. Lo puede ser mañana, esta noche, en 1 año más, 3 años más, 10 años más. ¿Y tendremos que seguir esperando la casa propia? Hoy día tenemos una inflación bastante elevada en nuestro país y nuestros vecinos son incapaces de pagar su arriendo. Porque no estamos solo hablando de arriendo, estamos hablando de familias constituidas con una madre, con hijos y que tienen que velar cada día por el pan. Entonces, me he venido a esta comisión, señor presidente, y gracias nuevamente le doy por habernos recibido, en representación de este Comité Paraíso, con una sola intención. O formamos una mesa de diálogo con tiempos de ingreso y salida, cómo avanzamos, o el señor ministro, Serna Giomín, fíjese que Serna Giomín dice aquí en uno de los documentos, sí, director regional de Serna Giomín dice, en caso de no existir terreno, exigimos que se realicen algunas ejecuciones para mitigación. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en su calidad de entidad patrocinante EP, en este documento también señala exactamente lo mismo. Sí, con esto termino, señor presidente. Fíjese que hemos cumplido con todo, hasta con las obras de mitigación, y no nos quieren dar la firma para la construcción. Y yo espero de esta comisión que nos pueda construir y colaborar, y muchas gracias por su intermedio, señor presidente, a las senadoras y senadores por habernos escuchado. Muchas gracias. Sí, muy bien, muchas gracias a usted, don Alfonso. Hemos recibido la nota. Nos solicita a nosotros, inicia una investigación. Bueno, desgraciadamente el Senado no tiene esa facultad, no obstante ello, está la señora Janet Tapia, que lo ha estado escuchando atentamente y tomando nota. Janet, te haremos llegar los documentos que nos acaba de entregar don Alfonso. En el plan de emergencia se habla a propósito de que debe haber una articulación muy estrecha entre los servicios públicos para facilitar los procesos, no para demorarlos. Por lo tanto, independiente que nosotros no tenemos esa facultad fiscalizadora, no obstante ello, don Alfonso, con el acuerdo de los senadores vamos a hacer toda la acción oficiosa para requerir los antecedentes pertinentes y poder avanzar en la temática que a ustedes les interesa. Tengo una solución, que 28 años, con todos los problemas que hay que lograr, tiene mucha lógica lo que usted nos plantea. Vamos a requerir todas las acciones oficiosas de la situación, qué es lo que está pasando, por qué, las demoras, etcétera. Pero más que nada también aquí vamos a apelar a Janet, que es la asesora directa del ministro, para que le vamos a hacer llegar los antecedentes. Ella tomó nota de toda esta situación, don Alfonso, y vamos también a procurar darle alguna respuesta. Usted llegó hasta acá y nos obliga a nosotros a accionar en ese sentido y haremos todas las acciones oficiosas que estén de nuestro lado y pediremos toda la información, ¿verdad?, a los organismos a los cuales usted también ha señalado y que esta situación se ha demorado más allá de lo razonable, ¿verdad? ¿Les parece hacer todas las acciones pertinentes en ese sentido? Acordado. Brevemente, porque tenemos, se nos están pasando y tenemos nuestros invitados oficiales para esta actividad. Alejandro. No, aprovechando el tema, yo quería, en Magallanes tenemos un problema que apareció con los
con el convenio que está en vigente del 2021 al 2027 entre el gobierno regional y el Ministerio de Vivienda, donde se sacó un reglamento hace pocos días atrás y que deja fuera o destruye prácticamente todas las agrupaciones que están más de 7 años, 8 años esperando su vivienda. Entonces, el reglamento que sacó el gobierno regional con el Ministerio de Vivienda deja fuera las instituciones que estaban o tienen que rehacerse porque las normas que le están poniendo hacen cambiar las exigencias que estaban operando y obviamente que es un tema que es discriminatorio con las agrupaciones que ya que son más de 15 agrupaciones que ya estaban formadas en base al reglamento que había antiguamente. Entonces yo quiero oficiar con este tema pidiendo antecedentes al señor ministro, el Ministerio de Vivienda y al gobierno regional para que se le pidan antecedentes sobre este problema que me parece totalmente discriminatorio. Pasarle los antecedentes a don Jorge para que hagamos acordado el oficio, ¿no es cierto? Bien. María. Muy breve, sobre lo conversado, lo expuesto por el Comité Paraíso de la comuna de Coñaripe. El ministro está en antecedentes, presidente, de esta situación, así que yo en realidad creo que, porque también yo le he entregado los antecedentes, pedirle a Janet en realidad que pueda conversar nuevamente con él. Yo se lo transmití la semana pasada. Yo creo que hoy día lo que necesitan los vecinos y vecinas de Coñaripe, de este comité, precisamente, es que el Ministerio de Vivienda les entregue una solución. Ya no se puede seguir peloteando este tema. Son más de 25 años, cuentan con terreno, cuentan con subsidios de vivienda aprobado, que hace un par de años el Estado se los entregó, por lo tanto, hoy día ellos necesitan una solución, y la solución no la tienen que ver los dirigentes, la solución la tiene que ver el Estado, el organismo técnico capacitado para poder construir viviendas, que es el Ministerio de Vivienda. Sí, muy bien. Definido y acordado entonces las acciones, procedimientos, don Alfonso parece extremadamente relevante lo que usted plantea, así que vamos a hacer todas las acciones que estén a nuestro alcance para procurar evidentemente acompañar y colaborar con los miembros de este comité que por tantos años están esperando alguna solución. ¿Ya? Actuaremos también actuaremos con el Ministerio propiamente tal. Así que muchas gracias también, don Alfonso. ¿Ya? Senadores, ¿les parece si prorroguemos por 10 minutos? Porque para alcanzar a recibir le damos los minutos, ¿verdad?, para que nuestros invitados de la inmobiliaria Norte Verde, ¿quién va a exponer? Don Roberto Bascuñán. Tiene la palabra don Roberto. Perdón, está prorrogado, ¿no es cierto?, por estos 10 minutos, ¿ya? Don Roberto. Muchas gracias. Vamos a exponer nuestro caso como inmobiliaria Norte Verde. Y para hacerlo bien conciso y lo más corto posible, traje los apuntes para hacer el relato preciso. Bueno, estimado presidente de esta Comisión de Vivienda, estimados senadores que nos acompañan, traemos este relato porque creemos que es de suma gravedad conocer los antecedentes, porque creemos, como en el fondo, más que en nuestro caso particular que vamos a hablar, aquí se ha dañado un tema mucho más profundo para el país y para las instituciones, para los bancos y para la inmobiliaria, que es la legalidad de los permisos de edificaciones. Mi nombre es Roberto Bascuñán, me acompaña aquí mi hermano Francisco, ambos somos socios de nuestra inmobiliaria Norte Verde, inmobiliaria que nos enorgullece por el reconocimiento que han tenido sus proyectos y el positivo impacto en los barrios donde hemos desarrollado edificios. Prueba de esto son los 2 premios PAUC que hemos obtenido, siendo el máximo reconocimiento hoy en Chile a un proyecto de positivo impacto urbano. De hecho, este año tuvimos un premio por un edificio similar al que estamos hablando. En pocas palabras, expondré los hechos acontecidos para poder desarrollar mejor la idea de fondo y dejar en esta ilustre sala la convicción que debemos hacer algo para resolver esta situación. Nuestro edificio, ubicado en calle Coronel Godoy, que voy a aprovechar de repartir, porque no estoy proyectando, pero para por lo menos vean las fotos del edificio, que está en Estación Central, es un edificio de tamaño mediano, aislado, de solo 14 pisos. Fue aprobado con un permiso del año 2018. No existieron observaciones pendientes y tanto revisores independientes como todos los arquitectos municipales dieron su visto bueno
y finalmente el director de obra aprobó la construcción, año 2018. Durante varios años y con grandes problemas de construcción debido a la pandemia, logramos terminar finalmente el edificio en septiembre del 2021 e iniciamos el trámite de recepción municipal. 6 meses después, sin noticias y con una municipalidad muy ideologizada, nos responden que nuestro edificio no podrá ser recepcionado dado que tenía balcones y según ellos el permiso estaba mal otorgado. El DOM se pronuncia sobre el permiso, a pesar de que la ley es clarísima en decir que no se puede tramitar una invalidación después de 2 años de otorgado y que si no se ha iniciado este trámite antes de este plazo, la autoridad debe recibir sin cuestionar el permiso y solo atenerse a que se haya construido de acuerdo a este. Para mayor conflicto, el director de obra no da una solución y decide no reunirse con nosotros, pese a insistentes solicitudes por ley del lobby. Esta situación empezó a darse en muchos otros edificios y sentimos que el problema se empezó a tratar en forma general y sin atender las singularidades de cada caso. Nuestra reacción fue ingresar un recurso de reposición y un recurso de reclamación al Ceremi, el que recién ayer, después de más de 10 meses, fue respondido y no con la tajancia y con la claridad que debiera haber sido respondido según nuestra opinión. Contraloría fue insistente en decir al Ceremi que respondiera, pero no produjo ningún efecto. El alcalde de Estación Central, por otro lado, el señor Felipe Muñoz, tiene intereses distintos e hizo un convenio con la Municipalidad de Recoleta. Su primera intención era resolver el tema solicitando dineros. Esa fue la primera postura. Luego cambió y hoy no da soluciones. Ha planteado que quiere demoler un edificio porque eso le traería votos. Señaló que no le importaba que nuestro edificio fuera un aporte al barrio, que no era popular recibir ningún edificio y que su interés era solo buscar la reelección. Esa es la autoridad con que estamos conversando. En este año no hemos tenido ayuda de ninguna institución. Hemos recurrido a la Cámara chilena, al ministro Montes, al presidente incluso, al gobernador de Santiago. Muchos de ellos empatizaron fuertemente con nuestro problema. Les encantó el edificio, encontraron que realmente era un aporte, pero decían que estaban atados de mano y no podían resolverlo. Nuestra intención es dar a conocer estos sucesos para hacer ver el impacto nacional que ha tenido. No solo hoy, porque recién habíamos visto que si el déficit era 600.000 o más, estamos hablando que toda la suma de todos estos departamentos suman más de un 3% del déficit habitacional, solo en esta comuna. Ahora yo les pregunto, si un banco revisa nuestro edificio, que es hermoso, que tiene áreas únicas, ventanales termopanel, cocina Silestone, de una calidad no vista en Vitacura, y los invito por favor a visitar nuestro edificio, porque no exagero, una calidad no vista, ganó incluso reconocimientos internacionales por su imagen. Si este edificio, que además 3 autoridades validaron en distintas etapas el permiso de edificación y nunca hizo ni siquiera una observación, y por un afán ideológico una autoridad es capaz de retrasar más de 1 año y medio la recepción, ese banco no invertirá en ningún negocio inmobiliario. No se arriesgará a financiar semejante inversión sin la certeza de poder llevar a término el proyecto. Permitir que autoridades no cumplan la ley y desconozcan los permisos otorgados por sus anteriores significa el término del rubro inmobiliario. En una de las últimas entrevistas con el señor ministro Montes dice que los bancos se han portado mal. Pero ¿cómo no lo van a hacer si no tienen certeza jurídica? El mismo que da el permiso te lo quita. Esto es inaceptable para nuestro país. ¿Cómo es posible que en 1 o 2 personas puedan producir semejante daño? Solo para enumerar algunos de ellos, según Colliers, solo en intereses adicionales se han transferido más de 100 millones de dólares desde las inmobiliarias y constructoras a los bancos. Habría sido mejor aprovechar esos fondos a un equivalente de un hospital para Chile. Baja sustancial de la inversión inmobiliaria, lo que significa en la práctica la construcción de 20.000 departamentos menos en Santiago. Y eso ya es una realidad. Y ellos son 75.000 empleos de Chile que se han perdido por este concepto. Muchas familias pierden los pagos anticipados del departamento, lo que llamamos los pies, dado que las pólizas de seguro no garantizan el buen actuar de las municipalidades, solo garantizan el buen actuar de las inmobiliarias. Impuestos no recibidos por el Estado que suman más de 110 millones de dólares. Incremento del déficit habitacional, lo cual es evidente, de estas 20.000 unidades. Y hay otros, para no alargar. Para reactivar la economía necesitamos una ley que proteja a bancos e inversionistas sobre la legalidad y legitimidad de los permisos.
puede ser una póliza de seguro con aval del Estado o algo que evite que una persona con un afán ideológico produzca un daño incuantificable al país. Porque, insisto, en lo mismo, ¿quién va a invertir en un país donde la misma institución que da el permiso luego puede no recibirlo por un cambio de criterio? Las inmobiliarias muchas veces son vistas como depredadoras o inhumanas, como en todos los lados siempre nos toparemos con gente inescrupulosa, pero yo les aseguro que la gran mayoría actuamos de buena fe con la esperanza de hacer un Chile mejor. Ese es nuestro caso, una inmobiliaria de personas común y corriente que sueñan con ser un aporte a la comunidad y que lo ha logrado en reiteradas ocasiones. Les pido que por favor no permitan que los que queremos seguir este camino sean liquidados por sistemas que buscan otros intereses. Esa sería mi exposición, señor presidente, no muy larga, pero creemos que es un punto muy importante a tratar, el tema, más que el caso puntual nuestro, incluso aquí estamos por un caso más de grupo inmobiliario, de decir esto va a limitar el crecimiento inmobiliario en los próximos años, sin duda, y de alguna manera tenemos que dar de nuevo confianza y fe y certeza jurídica a los permisos, porque antes era un permiso que se dio en la historia, aquí estamos hablando de más de 22, es un número tremendamente impactante para el mercado. Bien, don Roberto. Dos cosas. Bueno, aprovechamos también de saludar a Rocío Andrade, que es la Seremi del MIMBU de la región metropolitana, que debe tener el tema más que requete contra archiconocido, ¿verdad? También nos acompaña Janet Tapia, que es la asesora directa del ministro. Señalarle que la semana pasada nomás nosotros tuvimos aquí al ministro y concordamos a raíz porque hay diversidad de temas dentro del problema. Hay algunos que están estas megatorres, ¿verdad?, que ha sido fuente de cuestionamiento de diversa naturaleza, y se concordó con el ministro la semana pasada, entiendo, don Jorge, la semana pasada nomás, antepasada, en que el ministerio, ¿verdad?, va a convocar a una mesa de trabajo donde va a convocar al municipio, a los miembros de esta comisión, para diseñar alguna vía de cómo resolver el problema, porque no se puede eternizar la situación, ni mucho menos paralizar una estructura y ver cuáles son las dificultades, cuáles son los problemas y cómo darle una solución operativa también a este tema. Y obviamente que no queremos que esto inhiba ni mucho menos perjudique a quienes han hecho legítimamente un trabajo adecuado en materia de diseño y de construcción, como el proyecto que ustedes nos señalan. Entiendo que lo que la municipalidad presentó en un minuto dado fueron temas del problema de las terrazas, que no le quitaba ningún atributo fundamental al proyecto, pero que evidentemente no compartimos. Yo en lo personal no comparto absolutamente para nada que criterios que no sean meramente técnicos, ¿verdad?, puedan estar influyendo en tomar determinaciones de la labor que cumple un determinado servidor público, que por lo demás servidor que tampoco está ni es tampoco autónomo bajo ninguna circunstancia, pese a la descentralizados que son los municipios. Nos extraña un poco la Contraloría o la inacción que al final pueda quedar de una decisión tan relevante, porque aquí no solamente hay recursos de por medio, también es el sueño de muchas familias que probablemente creyeron en un proyecto, se involucraron en un proyecto y que deben estar esperando evidentemente su solución. Nosotros nos comprometemos, vamos a hacer todas las acciones complementarias, a pesar de que ya eso se lo dijimos al ministro y concordamos en esa decisión con el ministro hace 2 semanas atrás, ¿ya? O sea, vamos a tener esta mesa donde va a estar el municipio y bueno, cuál va a ser en definitiva los mecanismos. Pero paralelamente a ello yo les sugiero, senadores, que estructuremos cuáles son los pasos jurídicos. No está la biblioteca acá, pero nos va a pedir don Jorge que nos pueda ilustrar cuáles son los pasos. O sea, yo no encuentro factible que alguien quede en una inacción absoluta por una decisión personal, porque las decisiones de Estado son institucionales, por eso me extraña. Alejandro. Yo creo que acá hay un tema fundamental, que el permiso de construcción, una vez otorgado, no puede ser cuestionado, porque el permiso de construcción es el que inicia todo el proceso de inversión, de confiabilidad. Y si ahora estamos cuestionando, la verdad que nadie va a invertir nada, porque esto sería una gelatina en el aire, no habría ni una regla clara, digamos. Entonces, yo creo que lo que hay que sacar, incluso si es que hay que hacer una ley, hay que sacar una ley que los permisos de construcción son inviolables, una vez que son otorgados, porque esta es una locura. ¿Cómo te van a entregar un permiso de construcción y después te lo van a quitar?
cuando está construido el edificio. Eso no resiste análisis en ninguna parte del Sí, mundo. le vamos a pedir a nuestros asesores que avancen en ese tema respecto a lo que plantea Alejandro, porque, claro, bueno, la ley hoy día que estamos en trámite lo que más permite precisamente agilizar todos estos procesos. Recién veíamos un caso de Concerna Geomín. Bueno, era habitual que en los permisos de edificación se presentaban requerimientos, se avanzaban sobre algunas soluciones, pero después de un paso volvían a hacer nueva observación y las carpetas no terminaban nunca y era un transitar para allá y para acá. Antes de darle a ti, María José, Alejandro, perdón, María José, habla tú. Y después Janet, por favor. Presidente, primero yo le quiero dar las gracias por la posibilidad de que estos representantes de Constructora Norte Verde puedan exponer la problemática que ellos están viviendo. Tengo dos dudas con respecto a la presentación que hicieron. Dijeron que recibieron respuesta desde la Seremi del MIMBU el día de ayer, ¿sí? Y también mencionaron el tema de medidas de compensación que en algún momento se puso sobre la mesa y que hoy día se estaría cerrando también esta posibilidad, ¿sí? Y lo último, habló de 22 permisos pendientes. ¿Se refiere a 22 proyectos pendientes? Proyectos. Sí. Respondo uno. Al principio, en las primeras conversaciones con el alcalde, él quería hacer una mesa de diálogo donde la empresa aportáramos mitigaciones viales. Ese fue el camino que el alcalde tomó y habló de la cifra, incluso lo que el alcalde estaba buscando recaudar. Y después él cambia de postura y se pone en la postura de que no aceptan ningún tipo de... Le es mejor ponerse en la postura de que no se reciban los edificios. Esa es su visión. Y con respecto a ayer, efectivamente, tuvimos la respuesta de la Seremía. No la hemos analizado como bien profundamente porque fue ayer, pero sí podemos vislumbrar que nos acoge el recurso, lo cual es muy positivo, pero efectivamente deja el dejo de duda de lo que dice el senador, de que por más que haya un error de buena fe en algún documento que se hizo hace 3 años atrás, que pasaron muchos sectores, que haya otro cambio de criterio, igual deja de ver de que debió haber partido un proceso de invalidación. Entonces le pone temor al mercado financiero, le crea esa inestabilidad. Porque efectivamente nosotros concordamos que si un permiso está otorgado y 100% validado por todos los trámites que son los expertos, acuérdense que los expertos son las municipalidades y los revisores independientes, y ellos te dan el permiso, eso no debería haber cuestionamiento futuro. Bien, Janet, brevemente. Presidente, muy brevemente. Primero, sí, efectivamente nosotros estamos en antecedentes de los temas. Segundo, el ministro tiene absoluta claridad respecto de la necesidad de generar la mesa y lo ha estado contactándose con el alcalde porque evidentemente la municipalidad es un actor vital en esta mesa de trabajo. O sea, no sacamos nada con sentarnos vivienda y el Senado, sino participan los otros actores que son las empresas que están involucradas y la municipalidad. Y yo quisiera brevemente, entendiendo todo esto de las certezas jurídicas que deben existir y que en principio sí existen en nuestra legislatura, no obstante hemos estado frente a cuestionamientos a permiso de edificación, no solo acá, recordemos el Mall Barón en Viña del Mar, en que finalmente la Corte termina anulando ese permiso de edificación. Entonces también hay recursos que están establecidos en la legislación que pueden dar pie a que se invaliden los permisos. Voy a dejar a la Rocío, pero darle la certeza de que nosotros entendemos como ministerio, ella lo va a reiterar, que los plazos de invalidación en este caso están vencidos, o sea, y por lo tanto la situación de la empresa de ustedes es distinta a la situación de otras empresas que están dentro del plazo que la ley de base de procedimientos administrativos prevé para circunstancias. ¿Le puedo dar la palabra a la Rocío? Bien, Rocío, tiene 40 segundos, porque ya nos están presionando de la sala que tenemos que desocuparla. Muchísimas gracias, presidente. Sí, efectivamente yo coincido con usted en el sentido de que esto no puede llevar a la inacción. Como bien mencionaba Janet, nuestra ley ya tiene, digamos,
establecido cómo se puede invalidar un permiso, hay un plazo para ello, y también qué es lo que ocurre cuando hay una infracción a la Ley General de Urbanismo, Construcciones o Ordenanza. Ahí está la posibilidad, digamos, de denunciar ante el juzgado de policía local, está la posibilidad de que esto se judicialice y se resuelva por esa vía. Ahora, a mí solamente me gustaría decir, en atención a lo que se ha mencionado en esta comisión respecto del acuerdo con el ministro, que para nosotros es muy importante también resolver el tema urbano que está ocurriendo hoy día en Estación Central. Aquí ha habido problemas con distintos permisos de edificación que se entregaron contrarios a la norma, ha habido que hacer muchas interpretaciones al respecto, y son casos diferentes, no todos son torres hiperdensas, pero aquí la comuna de Estación Central ha casi doblado su población, le falta muchísimo equipamiento, le faltan áreas verdes, y esperamos también que en esa mesa de trabajo se pueda ir resolviendo el problema urbano y no solamente el problema normativo o judicial que pudiera haber respecto de cada uno de estos permisos, sino también el problema de la ciudad justa que necesitamos, de cómo las personas que llegan a vivir a Estación Central y las que ya estaban viviendo ahí pueden tener una calidad de vida adecuada, es algo que esperamos poder abordar en esa mesa. Gracias, presidente. Muchas gracias, Rocío. María José, tienes 5 segundos. 5 ya. segundos, listo. No, Ya presidente, se acabó. presidente, solo para terminar, yo creo que hoy día lo que necesitamos, de acuerdo a lo comprometido por el ministro Montes, es que durante esta semana, en lo posible, o antes que nos vayamos, ¿cierto?, de descanso como institución, poder tener ya una fecha clara de trabajo para poder entregarle un poco de tranquilidad a las constructoras, como es el caso de Norte Verde. Y a mí me preocupa, presidente, que un sector político tenga la capacidad, porque hay que tener la capacidad realmente, de colocar una ideología por sobre lo que significa avanzar, progresar, el bienestar social, y de esa manera siento yo que no se hacen las cosas. A mí me preocupa la posición que está teniendo la municipalidad. Me preocupa que se pasen a llevar decisiones como es, por ejemplo, emitir un permiso, la aprobación de un permiso de edificación en la administración municipal anterior, y que hoy día esta administración municipal no quiera acreditar o entender de que este era un proyecto que era viable. Y que toda la inversión, todo el tiempo, todo el trabajo, todo lo que se empleó para poder construir una infraestructura como esta, se quiera tirar por la borda porque popularmente quizás eso signifique más votos. Yo creo que eso no significa más votos. Yo creo que los chilenos y chilenas entendieron de que el desorden no es bueno para nuestro país. Y eso ya se vio con el plebiscito y los resultados que tuvimos hace un par de meses atrás. Yo creo que nuestro Chile hoy día entendió de que la seguridad es lo primero, que el orden es lo primero, y que trabajar y avanzar bajo la senda del progreso en el marco del orden, de la planificación, de respetar los procesos institucionales que se viven desde los municipios, desde el gobierno regional, desde los distintos ministerios del gobierno de turno que está administrando nuestro país, se deben respetar. Y yo apelo a eso. Yo entiendo, presidente, que el ministro Montes debe tener buenas intenciones, pero también recordemos de que las direcciones de obra son entidades técnicas que también dependen de indicaciones que entrega el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, porque es una entidad técnica que trabaja para el municipio. Entonces, en ese sentido, yo creo que aquí es fundamental ya colocarnos plazos, porque no podemos seguir extendiendo esta situación, y poder ir zanjando cuál va a ser la respuesta que se le va a entregar a esta constructora, que es distinta probablemente a la situación que tienen los otros proyectos, y que nosotros también, presidente, como comisión nos pongamos firmes, porque aquí tenemos que colocarnos de acuerdo, y una ideología política no puede estar por sobre el bienestar de nuestro país, y sobre todo en tiempos complejos. Estamos viviendo una crisis económica que puede estallar en un nuevo estallido social. Bien, sí, efectivamente, estimado constructora, ¿verdad?, que nos acompañan, don Roberto y don Francisco Bascuñán. Vamos a interactuar con toda la celeridad frente al caso, tengan plena certeza de eso. Le vamos a pedir a Yanek que, más allá de que no sepamos, ¿verdad?, el tema, que por lo menos sepamos los tiempos que se van a llevar adelante estos procesos, de cuándo nos juntamos, cuándo nos vamos a reunir, que es lo que plantea la senadora de Gatica, y
me imagino el conflicto que tiene que significar desde el punto de vista de las empresas. Me imagino el problema que tuvo haber significado también para el municipio, de repente recibir estos mega, porque echaron todo en un mismo paquete, ¿verdad? Estas mega torres, con todas las limitaciones de calidad de servicio, otros tantos más, llevar gente hacinada sin ningún servicio complementario. Entiendo que hubo algún minuto requerimientos de plata para compensar problemas de accesibilidad, de espacios públicos y otros. Departamentos más tengo entendido que algunos no entran ni siquiera 2 personas, ¿verdad? En otras torres, no estoy hablando del caso de ustedes. Bueno, vamos a analizar la situación, así que le agradecemos a ustedes más que nada también la disposición de ilustrarnos sobre este tema que ya nos venían alertando. Yo he tenido un par de reuniones con situaciones de esta misma situación en el mismo sector y que no son solamente las megatorres las que están en promedio, sino que también torres que están construidas con alto criterio arquitectónico. Muchas gracias y nosotros escuchamos el tema y con Janet nos vamos a poner de acuerdo en los procedimientos. Así que muchas gracias también, Rocío. Muchas gracias por la oportunidad. Bien, y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.